Muy bien, a continuación vamos a presentar el módulo de proceso de notas. Este proceso de notas permite el ingreso, la entrega, el cierre, todos los ajustes y los cálculos que están relacionados con las notas de la universidad, con las notas de la institución. Lo que tenemos aquí que estamos apreciando es el flujograma del proceso de notas. Estas son las actividades que influyen en el proceso de notas. Desde el ingreso de notas por dos diferentes conceptos, vemos acá la nota F10, la 62, el proceso de entrega de notas. Luego de entregar las notas, los docentes ejecutan un proceso que es el cierre de las notas y el paso a la historia académica. Hay algunas actividades alternativas que tienen que ver con el proceso, como son la ampliación de las fechas de ingreso de notas, en caso de que el docente necesite o haya entregado en otro tiempo que se haya programado o se haya postergado su entrega de notas. Luego de la entrega de notas, del paso de notas a la historia, existe un proceso que tiene que ver con el cálculo del promedio de semestre, cálculo del promedio de nivel y toda la actualización de promedios de las carreras, con la finalidad de que los pasos a la historia actualicen y reprocesen todos estos ítems que le permiten a los estudiantes en el siguiente periodo poder saber a qué nivel aspiran, en qué condiciones están de promedio acumulado y tener al día las cifras de promedios para la competitividad universitaria y los análisis estadísticos de las carreras, como lo necesiten en sus reportes. Luego finaliza con el cálculo de nivel. Bueno, en esta presentación de flujograma aparecen las actividades relacionadas con el proceso de nota. Sin embargo, existen otras actividades que tienen que ver con la parametrización del sistema o con parámetros relacionados con las notas, que los vamos a mencionar a continuación. Si bien no aparecen en este flujograma, es necesario tener en conocimiento de qué se tratan para que cuando se esté programando las notas se sepa de manera consecuente. Entonces, vamos a mirar la primera actividad de parámetros que se conoce como la par F00. En esta actividad de parámetros existen muchos parámetros relacionados con notas y relacionados con otros módulos del sistema. Lo que hacemos es escoger aquí el programa en el que estamos trabajando como ejemplo. Seleccionamos el plan de estudio. ¿Qué periodo fue? ¿2014-2? 2014-2. Y entonces aquí tenemos las tablas de parámetros del programa. Vamos a mirar un parámetro que es el par-not-def, esta tabla de parámetros. La seleccionamos y aquí en la parte inferior aparecen los parámetros que están en esta tabla, par-not-def. Entonces estos parámetros están relacionados directamente con notas y pregunta aspectos como si se trunca o se redondea la nota definitiva. En caso de que la institución lo necesite, pues se coloca el valor de verdadero o falso. Si la nota definitiva incluye habilitación, es decir, que si dentro de la nota definitiva incluye lo que la persona saque cuando habilita. Aquí también pregunta por el método por el cual se hace la habilitación como definitiva, es decir, si se está tomando un tipo de nota numérica o alfanumérica para que haga con paridad con las notas que el estudiante ya ha tenido. Si se hace el redondeo o truncamiento, entonces pregunta por el número de decimales a tomar. Entonces, estos son aspectos que, si bien digamos pueden influir en el proceso de las notas o la calificación, es necesario conocerlos para saber si en determinada parte es necesario o está impidiendo o permitiendo poner una nota, truncar un decimal, escogerla de una tabla, es decir, pues estos parámetros influyen. Otro parámetro que vamos a ver nosotros aquí es el par-not-his, estamos viéndolo acá, par-not-his. Esta tabla de parámetros tiene que ver con las notas, pero su control cuando las notas van a pasar a la historia. Entre las que podemos ver aquí se trata, por ejemplo, si cuando se pase las notas a la historia, la matrícula que se hizo en esa época de historia se borra o se queda. Esto puede ser utilizado para que no se esté acumulando historia de matrícula si la institución no lo necesita, pero si se deja en no, va a mantener el histórico de las matrículas, lo que va a permitir, por ejemplo, sacar un listado de notas de una historia pasada. Que si este parámetro se deja en sí, se tienen las notas de la historia, pero esa lista que necesitamos una lista del periodo anterior, no se podría sacar. Aquí, por ejemplo, en el parámetro número 2,
que pregunta si calcula la definitiva. Aquí se establece o se pregunta cómo se va a calcular. Este parámetro indica si calcula o no se calcula la definitiva en determinados procesos de paso a la historia. Si se calculan solo las notas sacadas o se calcula la definitiva y se pasa o no a la historia. El parámetro que sigue es si pasa las notas cuando están en cero, es decir, que cuando un estudiante o el profesor pasó las notas y hay algún estudiante con nota en cero, si se pasa o no esa nota o si detiene el proceso de paso de notas hasta que esa nota tenga un valor diferente de cero. Aquí también hay un parámetro que pregunta que si se hace respaldo de la matrícula, es decir, que si antes de pasar a la historia se hace copia de las notas, se hace una copia a auditoría de las mismas. Este parámetro que dice que si hace borrado de matrícula cuando se haya pasado la historia, es decir, que no tenga en cuenta historia de matrícula, sino solo historia de las notas que hayan sacado. Aquí este parámetro que diga si valida la nota donde la cursó, es decir, que si verifica los controles de la nota según el plan de estudios donde la haya cursado. Eso quiere decir que si el plan de estudios y esa materia tienen determinados controles sobre la nota, que respete esos controles o no lo respete. Entonces simplemente el usuario aquí, si desea parametrizar eso de alguna manera, va a colocar en sí o en no el parámetro, a como bien tenga la institución. Aquí simplemente con pasarlo de sí a no y guardar, el sistema automáticamente almacena el resultado del parámetro o el cambio del parámetro que se haya tenido. El siguiente ítem que dice revisa requisitos. Nosotros sabemos que para matrículas y demás existen determinados requisitos que el estudiante debe entregar, un documento, un papel, una certificación, etcétera. Aquí dice que si para el paso de notas a la historia se deben verificar los requisitos que el estudiante tenga pendiente o no para poder hacer que el paso de ese estudiante, de sus notas, pase o no pase. Esos son, digamos, requisitos que la institución, si los necesita, los parametriza como verdaderos o falsos. Aquí, por ejemplo, que dice revisa pago, pues el pago para muchas instituciones es un proceso determinante, no solamente en este tema de notas que estamos viendo, sino también en matrícula, es decir, si deja matricular o no a alguien que haya pagado, o si deja ver las notas, por ejemplo, publicadas en muchas instituciones, pues prefieren que el estudiante, si no ha cancelado sus deberes económicos con la institución, pues no le permite ver las notas. Hay otras instituciones que sí lo permiten, entonces para eso está este parámetro. Hay otro parámetro que pregunta y dice que si pasa las notas cuando están completas, es decir, cuando se ha finalizado hasta la última nota, permite el paso de todas las notas y no permite el paso de una por una. Es una funcionalidad que puede tener la institución y que le permitiera a los estudiantes, si está parametrizado como verdadero o falso, le permitiría al estudiante cuando entra ir mirando cómo van sus calificaciones. Si el parámetro está colocado al contrario, pues solo hasta cuando termine sus notas le va a permitir al estudiante ver cómo va su récord. Aquí dice pasar las notas aunque no estén entregadas. Este parámetro le permite al sistema poder pasar las notas aunque el profesor no haya corrido el proceso de entrega de notas, que es un proceso que vamos a ver, una actividad que viene a continuación, que es el proceso de entrega de las notas. Aquí dice número de decimales para truncar o redondear. A criterio de la institución puede establecer el número de decimales que tenga para establecer cómo truncar o cómo redondear la calificación definitiva o la calificación nota a nota. La siguiente tabla que vamos a ver es esta que se llama Parcal Notes. Son los indicadores para cálculo de promedios. Aquí yo, por ejemplo, vamos a ver si podemos hacer un filtro o mirar, digamos, en el cálculo de los promedios, cómo van a jugar las notas una vez hayan pasado la historia. Entonces, en este proceso ya, digamos, se rigen las reglas de juego cuando la nota ya está en la historia. Entonces, si para calcular el promedio, por ejemplo, se calcula el promedio del periodo del alumno, o sea, permite generar un promedio semestral. Por lo general, las instituciones permiten que el estudiante va teniendo un récord semestral, entonces
se pone el parámetro. Aquí para modo, digamos, de ejemplo y para que nos permita, digamos, que el paso de la historia de este prototipo, de este demo, vamos a colocar el valor en no inicialmente, pero repito, esta tabla es para que la institución pueda establecer sus propias reglas de juego cuando tenga ya un masivo cargue de notas, tenga un número de estudiantes importante, cursos establecidos, es decir, ya no es un demo, sino es un caso de tiempo, de caso real. Entonces aquí, sin embargo, no sobra señalar y explicar un poco qué tiene cada uno de estos parámetros. Aquí, por ejemplo, el siguiente que dice calcula promedio acumulado es si permite disparar un proceso que calcule el promedio acumulado cada vez que una nota se vaya a la historia, automáticamente. Sin embargo, el programa tiene una actividad puntual, manual, donde el directivo o el administrativo o la persona encargada puede correr el proceso él mismo. Sin embargo, aquí hay un proceso que le permite calcular automáticamente. En revisión del reglamento, si hay un procedimiento que revisa cada vez que hay un paso a la historia, se revisa el reglamento que tiene que ver con condiciones de fechas de entrega, con condiciones de satisfacción y suficiencia de las notas y determina todo lo que se parametriza en el módulo de reglamentos, lo valida antes de pasar la nota a la historia. Hay un proceso también que es un proceso de bajo rendimiento, que es un proceso que se dispara cuando se detecta las condiciones de bajo rendimiento que se establecen en el reglamento del estudiante y dispara ciertos procesos como pueden ser enviar un email al directivo encargado o al acudiente o a la persona para notificarle su bajo rendimiento y que dado ese bajo rendimiento se establecen determinadas condiciones de materias, o sea, solo puede haber cierto número de materias o solamente va a tener participación sobre cierto número de créditos, como se quiera parametrizar estas condiciones. Pero como ustedes pueden ver, todas esas condiciones están relacionadas con las notas y es por eso que la estamos viendo en esta unidad. Porque es acumulado, pero igual son notas, entonces hay que tenerlas en cuenta. También hay cálculos, por ejemplo, para matrícula de honor, promedio ponderado. El promedio ponderado es el promedio que está teniendo el estudiante frente a su récord de vida estudiantil. Y aquí, por ejemplo, revisar la prioridad del alumno. Esta prioridad del alumno es un proceso que se dispara y le permite a los estudiantes tener prioridad cuando van a matricular sus materias en el entorno web. Entonces, ese sistema compara su promedio ponderado con el promedio de toda la carrera y le da un coeficiente y ese coeficiente lo posiciona en un lugar privilegiado o en el lugar a donde bien tenga para tener un turno en el proceso de matrícula por la web. Aquí donde dice cálculo de promedio nivel, dispara un proceso y calcula el promedio del alumno en cada nivel. O sea, los estudiantes, este nivel, o como se conoce en la universidad, los semestres, va sacando un promedio en cada semestre y lo dispara para que el estudiante lo observe. Este tipo de procesos influyen en el proceso de matrícula y determinan si el estudiante va a tomar materias de un nivel o en qué nivel queda dependiendo de las materias que tome o las materias que deba. Hay otra actividad de parámetros que es importante observarla, que es la par F09. Y un segundo, par F09. Y esos parámetros son parámetros de acceso. Pero estos parámetros de acceso, vamos a ver lo que tiene que ver exactamente con notas. Seleccionamos nuestro programa de ejemplo y son los parámetros número 15 y 16. 15 y 16 son los parámetros que juegan aquí en este momento y que son importantes destacarlos. Y es, valida si se visualizan las notas cuando todas estén entregadas. Es decir, como hemos visto, cuando el estudiante vaya a acceder, si se permite ver las notas cuando estén entregadas o solo va a ver la definitiva. Y al punto 16, valida si se visualizan las notas parcialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los profesores van colocando las notas y no han colocado la definitiva ni han pasado la historia, si el estudiante las puede o no las puede visualizar. Entonces aquí simplemente se chequea si se requiere que esto funcione de esa manera o no y de esa manera pues se cumple la condición que la institución requiera, que la institución necesite. Parece 09.
Bueno, aquí hay otra que es para F03. Bueno, aquí tenemos el proceso de par F03. Seleccionamos nuestro programa. ¿Sí? Y aquí vamos a ver, digamos, en esta condición o esta tabla de parámetros que se llama parámetros de transferencia y de matrícula, vamos a mirar y vamos a filtrar por qué condiciones se cumplen con respecto a todo lo que sean notas. Entonces vamos a seleccionar acá y como estos parámetros, digamos, tienen que ver con múltiples cosas de transferencias internas, etcétera, transferencias externas, vamos a ver los que tienen que ver con notas, que en este momento son los números 16 y 17. Cuando se están haciendo transferencias, el proceso de transferencia es cuando un estudiante está pasándose de carrera dentro de la universidad. Eso se conoce como una transferencia interna. O cuando viene de otra institución, eso quiere decir que se hace una transferencia externa. Estas condiciones se cumplen con respecto a la nota. ¿Por qué es importante? Porque al pasarse de una carrera a otra, o al venir de una institución a la nuestra, o a la institución destino, es posible que las condiciones de notas sean diferentes. Entonces es importante saber si son diferentes o no, o cómo juegan dentro del proceso de calificación. Entonces el punto 16 dice que en transferencias, tomar el tipo de nota de transferencia sí y conservar el tipo de nota. ¿Qué quiere decir esto? Que si viene de una institución o viene de una carrera donde el tipo de nota es numérica y la nuestra también, entonces aceptar ese tipo de nota como con la que trae. Es importante porque si por ejemplo en esta institución nosotros calificamos de 1 a 10, en la institución que viene califica solo de 1 a 5, hay que establecer si esa condición se va a aceptar y cómo se va a aceptar. El código número 17 o el parámetro 17, en el caso de transferencias, dice, en transferencias, estado de la nota como vista por primera vez, S o N, mantener el estado. Es decir, si se acepta que la materia no la repitió, no la está viendo por tercera vez, sino simplemente todo lo que venga, lo va a aceptar como si el estudiante estuviera viendo la materia por primera vez. Importante aclarar aquí que ver una nota o ver una materia por primera vez o por segunda o por tercera tiene una influencia. O sea, no es lo mismo estar repitiendo una materia que viéndola por primera vez, dadas las condiciones de reglamento. Entonces, es importante, como se tiene una transferencia, tener en cuenta si se va a conservar la historia del estudiante o las condiciones que él tenía en la otra carrera, se van a conservar, me refiero a las condiciones de reglamento, o no, cuando él ingrese a la nueva carrera o a la carrera distinta. Este parámetro 17 influye más en la transferencia interna que en la transferencia de otra institución. Muy bien, tenemos otra tabla de parámetros que es la par F07, que son parámetros de notas. Seleccionamos nuestro programa. Y esta es, digamos, la tabla que influye en el comportamiento de todo lo que esté pasando con el aspecto, digamos, de las notas que se están tomando en el periodo. Entonces dice, controla todos los parámetros de notas que se indiquen por programa académico. Entonces aquí dice, por ejemplo, si valía las fechas de entrega, ¿qué quiere decir? Que si las fechas de entrega hay unas condiciones y el profesor está entregando las notas en una fecha corrida o fuera de ellas, el sistema no le va a permitir pasar la nota o calificar la nota. Entonces aquí simplemente se activa o se inactiva dependiendo de la necesidad. Donde dice calcula la definitiva, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se estén colocando las notas va a haber una casilla en la actividad que vamos a ver que la definitiva se va calculando automáticamente. Aquí donde dice que exige pago para pasar las notas, como lo hemos visto, este parámetro para si vamos a pasar la historia, pues va a exigir o va a solicitar que haya hecho el pago el estudiante.
Aquí son los cálculos de semestre, promedios, la revisión de requisitos, es decir, un consolidado de todo lo que en las diferentes actividades que hemos revisado, el sistema lo contempla en esta actividad, consolidado todo con lo que tiene que ver con notas. Entonces, podemos parametrizar directamente en esta actividad o en las actividades que hemos mencionado de parametrización. Hay diferentes aspectos aquí a relacionar, como por ejemplo aplicación de reglamentos, la revisión de promedios para la validación, aquí donde dice los promedios para habilitación, para presentar supletorio o para reconocimiento especial, es si el sistema va a tener en cuenta el promedio para eso. Aquí también, digamos, cómo ha quedado el aspecto de la recepción de notas cuando los estudiantes tienen sus notas completas o permite, digamos, usar estudiantes que solo tengan o que sean estudiantes de primer nivel que no tienen historia. Y este tipo de parámetros, por ejemplo, que si automáticamente cuando va a repetir la materia le exija habilitación, que en algunas instituciones tienen esa funcionalidad. Hay instituciones que no manejan, o materias que no manejan habilitación, no son habilitables. Diferenciar el tipo de nota para la habilitación, ¿qué quiere decir? Que si el estudiante va a hacer una habilitación, si la calificación es diferente a la que ha tenido durante su curso, por ejemplo, si la habilitación se califica de 0 a 5, mientras que en su carrera y en su materia se calificaba de 1 a 10, o si se califica con una nota cuantitativa o con una letra, dependiendo, digamos, de la condición y del tipo de habilitación. Sí existe, de existir. Eh, Aquí dice, por ejemplo, al aprobar una asignatura solo se toma la última nota de los promedios. Esta es una condición para el cálculo de promedios y que si aprueba, entonces se escoja, digamos, la última nota que el estudiante le fue calificada para los promedios. Hay instituciones que permiten, por ejemplo, para el cálculo de promedios, deshacer las notas iniciales y dejar solo la nota final, debido a que la nota final tiene un porcentaje o tiene un peso mayor. Entonces, si esta condición se da, se escoge ese promedio mayor para, digamos, tener una estrategia de permitir a los estudiantes tener un mejor destaque o un mejor comportamiento o un mejor resultado en las cifras de sus promedios. Muy bien. Tenemos entonces nuestro flujograma. Aquí tenemos el proceso de notas. Aquí tenemos la primera actividad, que es la NOT F10, que es ingreso de notas. Esta actividad permite realizar la digitación de las notas por porcentaje a calificar. Las instituciones definen los porcentajes. Hay notas, hay instituciones o hay materias que tienen un solo porcentaje y es el 100%. Hay otras que pueden tener dos materias dos notas, puede ser 50 y 50, como quiera tener, digamos, porcentaje de la asignatura escogida. Más o menos dentro del sistema esto funciona de la siguiente manera. Aquí vamos a escribir la NOT F10. Ingreso de notas. Muy bien, aquí tenemos entonces la pantalla de ingreso de notas. Tenemos acá, digamos, los docentes. Aquí, por ejemplo, esta actividad tiene esta parte inferior que dice nota a calificar. Está la nota a calificar, si se va a calificar el porcentaje de la primera nota, la segunda, etcétera. Este campo que dice fecha límite de entrega es una condición que se establece cuando se están creando las actividades de notas de grupos, y si lo recordamos es la PAC F56, que es el proceso donde se definen los docentes, las aulas, las notas, los horarios, etcétera. Aquí se establece que la nota tiene una fecha límite de entrega, es una condición que influye en el proceso. Y aquí en la parte inferior van a aparecer los estudiantes que pertenecen a este curso. Más adelante vamos a ver que existen dos formas de colocar las notas o de calificar. La primera es esta, que es buscar al docente y colocar sus notas, y hay otra que es ubicar al estudiante y mirar qué curso se está viendo y ponerle las notas a ese estudiante. Son dos modalidades que se establecen dependiendo de las condiciones. Entonces, aquí en nuestro ejemplo tenemos nosotros al señor Barbieri Cortés, perdón, la señora Barbieri Cortés Sonia María, que es una profesora. En esta pantalla, en esta flecha alterna, nosotros vemos, digamos,
materias que esta profesora dicta, ¿cierto? Aquí tenemos una materia que se llama Constitución Política, ¿verdad? Entonces se selecciona el docente, se selecciona la asignatura y a continuación se selecciona la nota a calificar. Entonces, si selecciona la nota a calificar, según la programación que se hizo, este grupo, esta asignatura tiene dos porcentajes en sus notas, cada una vale el 50%, hay una fecha límite de calificación, aquí seleccionamos el primer porcentaje y en la parte inferior van a aparecer la lista de estudiantes. En este proceso de demostración pues tenemos un estudiante y aquí el profesor se posiciona sobre el estudiante, coloca su nota, señor, nos está poniendo que una capacitación. Se selecciona la nota a calificar después de seleccionar al profesor. Profesor materia, nota a calificar y ahí sí te aparece en la lista. Sí, se selecciona primero la materia, Constitución Política. Es. Ahora sí, la nota a calificar. La primera la primera. Se selecciona. Y ahí dice, y ahí aparece. Ya le puse una nota de 4 o 5. Así es. Entonces, muy bien. Aquí tenemos entonces la segunda calificación. Tenemos con una nota de 4 y la nota número 2. La idea es que estas calificaciones pues se van dando con un periodo, con unas fechas durante toda la carrera, durante todo el semestre. Pero pues digamos aquí didácticamente vamos calificando para poder hacer un acumulado, calcular los promedios y este tipo de cosas. Entonces, así quedan las dos calificaciones. Cuando el profesor va a calificar nuevamente, el sistema le advierte qué calificaciones han estado tomadas y cuáles están pendientes en los reportes que correspondan. Aquí, de esta lista donde aparece la nota, podemos explicar que, bueno, aquí está la nota 1 y 2, la descripción y qué peso tiene, la fecha límite. Aquí digitada, cuando guardemos nosotros las notas, ahorita van a aparecer el check que fue digitada. Y esta que dice digitable por usted, ¿qué quiere decir? Hay condiciones o hay instituciones donde algunas calificaciones no son digitadas por el profesor que dicta el curso. Puede ser otra empresa, otro profesor u otro departamento quien califica por aspectos de seguridad para algunas instituciones. Por lo general, el mismo profesor es quien la digita, entonces este check de digitable por usted se origina o se ve reflejado en la actividad de notas por grupo, donde se establece el grupo y se coloca si la nota tiene un porcentaje y si la nota es digitable por el docente. Muy bien. Seguimos con nuestro flujograma. Vimos el ingreso de notas, que es la nota F10. Ahora vamos a ver otra modalidad de ingreso de notas, que es NOT F62, ingreso de notas por alumno. ¿Y en eso hay necesidad de darle cierre de notas o no? No, ya eso lo voy a explicar. Ese proceso de notas de cierre se puede dar inmediatamente, se termina de colocar cualquier nota y automáticamente pasar a la historia, o hay un proceso que lo hace automáticamente en caso de que el docente no lo haga. Entonces, aquí tenemos el ingreso de notas por alumno, que es NOT F62. Esta actividad permite realizar la digitación de notas por alumno, teniendo en cuenta la fecha límite y el peso de cada nota. Entonces, más o menos en nuestra aplicación, la llamamos acá NOT F62. Ingreso de notas por estudiante. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos la lista de los programas, el programa académico. Vamos a relacionar nuestro programa de ejemplo, que es el R101, que es el proceso de economía. Tenemos nosotros aquí a los estudiantes. Vamos a buscar el estudiante que nosotros hemos venido
trabajando en nuestro ejemplo. Es el 11012. Entonces vamos a buscar la identificación del estudiante, que es este, Rodríguez Palacios Marcela del Pilar. Aquí aparecen, digamos, las asignaturas que el estudiante ve. Entonces aquí podemos ver la diferencia que existe entre esta actividad y la anterior. La actividad anterior, como ustedes pueden apreciar en este momento, nosotros seleccionamos al docente, ¿verdad? Y seleccionamos la materia y seleccionamos la nota a calificar y ahí aparecía el estudiante para ser calificado. En esta otra opción, nosotros seleccionamos directamente al estudiante, aparecen las asignaturas del estudiante y aquí ponemos las calificaciones. Aquí aparecen las calificaciones que hemos puesto en la actividad anterior. Entonces, esta es otra opción para que el estudiante, digamos, pueda ser calificado. Yo me voy a regresar aquí a la parte de ingreso de notas para explicar un detalle, ya que hemos explicado las dos modalidades y tenemos las dos notas vivas y ya explicamos las dos funcionalidades. Aquí existe un procedimiento que es el procedimiento de cerrar notas. Este proceso de cerrar notas quiere decir que las notas, es decir, se le da una señal o un estado de ya terminadas de calificar. Es importante aclarar y diferenciar entre cerrar notas y pasar a la historia. Esto simplemente es que ya no se van a calificar más y el docente acaba de terminar su calificación de notas. El paso a la historia es que las notas se van al histórico. Aquí simplemente las notas actuales, cuando se le dé clic a este proceso de cerrar notas, quiere decir que ya no se van a calificar, ya no se van a digitar más notas por estas actividades. Por eso aquí aparece, cuando yo le digo cierre de notas, dice, ¿está seguro que ha terminado de digitar las notas y desea cerrarlas? El docente le dice OK y ya terminó su proceso de notas. Este proceso de cierre de notas se puede ir dando nota a nota o al finalizar todas las calificaciones. Algo importante aclarar en este proceso de cierre de notas es que si el docente le da a cerrar notas, el sistema va a dejarlo como cerrado. Pero hay un proceso también que tiene el sistema que funciona automáticamente y es que verifica que en las fechas, cuando se cumpla la fecha de entrega de notas, el sistema realiza ese cierre por sí mismo. Y eso se puede parametrizar en las tablas de parámetros que vimos anteriormente para ver si se ejecuta o no ese temporal, ese proceso, ese procedimiento automático del sistema. Seguimos con nuestro flujograma de proceso de notas con una actividad que se conoce como Nota F66, que es el proceso de entrega de notas. Esta actividad permite evidenciar la entrega de notas de los docentes por asignaturas. Es decir, cuando la fecha se ha vencido, el sistema automáticamente va a activar el check como entregada. Más o menos lo que estamos comentando, digamos, en el tema anterior. Entonces vamos a abrir esta actividad, que es la Nota F66, y este sería, digamos, el proceso de entrega de notas. Una vez el docente ha terminado de calificar, hace su proceso de entrega de notas o el sistema lo hace de manera automática. Vamos a señalar aquí, a buscar a nuestro docente. Acá. Aquí lo seleccionamos, el señor Barberi Cortés Ana María. Bien. Aquí vamos a mirar el ejemplo que tenemos con Constitución Política. Y aquí, como ustedes pueden ver, cuando nosotros le dijimos cierre, la actividad pone este check como entregada. Entonces ahí ya, digamos, quiere decir que la nota ya se terminó de colocar todas las calificaciones, están listos para el siguiente proceso, que debe ser la verificación final y el paso a la historia. Aquí es este check de recogió, es un proceso físico que utilizan algunas instituciones para recoger en documento escrito las calificaciones, y para algunas instituciones es importante que se sepa, entonces se chequea si se recogió físicamente. Y aquí donde dice estado si devolvió, quiere decir que de alguna manera, si la calificación tuvo algún inconveniente o está incompleta o algo que pasó, se hace la devolución para que el profesor vuelva a reenviar las notas de cada una de estas dos actividades, como es la recogida y la devuelta.
Existen fechas de recogida y fechas de vuelta. Este simplemente es un control que queda dentro del sistema de un proceso que se hizo manualmente, para que quede, digamos, la causación del hecho de que hubo un trámite físico de rectificación de una nota antes de que se fuera la historia. Esto se hace por procesos también de seguridad y trazabilidad, digamos, de la información de notas, que para todas las instituciones, como sabemos, es un proceso crítico. Nuestro proceso, una vez que terminamos con la entrega de notas, sigue la actividad NOTEF 57, que es el cierre de notas y paso a la historia. Esta actividad permite realizar el paso a la historia de las notas ya digitadas por los docentes en cada actividad. Entonces, aquí los docentes van a ejecutar un proceso y van a enviar sus notas a la historia. Vamos entonces a ejecutarlo. Retomamos la actividad NOTEF 57. Y aquí aparece, digamos, la actividad dispuesta para ser pasada, digamos, pasadas las notas al... Muy bien, ¿aquí qué aparece? Aquí aparecen, digamos, los estudiantes que están activos y que han tenido, digamos, vigencia dentro de su periodo, la identificación, el nombre, el periodo en el cual nos encontramos, que es el periodo 2014-2, la seccional, la sede, la dependencia, el programa, ¿cierto? Y como sabemos, podemos establecer filtros para poder tener, digamos, la información de los estudiantes puntualmente que necesitamos enviar a la historia. Entonces, el docente puede escoger o puede enviar a todos los estudiantes de un programa, o todos los estudiantes de una seccional, o todos los de una sede, o todos los de un periodo, dependiendo cómo establezca las condiciones del filtro. Esta pantalla, esta actividad permite aquí en la parte inferior iniciar el proceso, y lo que va a hacer es tomar la nota del estudiante y enviarla a la historia. Hay este desplegable que dice periodo acumula, pregunta cuál es el periodo que se está acumulando, que en nuestro caso y para nuestro ejemplo es el 2014-2. Y una vez se establezca este procedimiento, o sea, una vez el usuario le dé clic aquí donde dice iniciar el proceso, se va a hacer el envío de esas notas a la historia. Aquí esta actividad tiene un manejo de traza que le permite al sistema hacer un seguimiento de qué ocurre en la etapa de esta actividad, y si algún error o alguna incongruencia aparece, el sistema va a dar una traza de todo lo que pasó hasta cuando se presentó el error. Esto que estamos mirando, por ejemplo, acá es una traza anterior de un proceso que se realizó, y si el proceso se ejecuta de manera consecuente, simplemente aparece un aviso que dice que el estudiante o el proceso ha pasado de manera satisfactoria. Aquí tenemos entonces a nuestro estudiante. Vamos a realizar el proceso. Una vez se inicia el proceso, en este contador que aparece acá, que viene de 0 a 100, va a indicarnos cuando sea un número acumulado, un número grande de estudiantes, cómo va el porcentaje de acumulación. Usualmente este proceso es un proceso que se toma algunos minutos para pasar todas las notas y acumular todas las notas de los estudiantes de la historia, y se ejecuta de manera rápida e inmediata, debido pues que estamos tratando con un solo estudiante de ejemplo. Entonces acá el proceso ha sido terminado, las notas de los estudiantes están en la historia y se ven reflejadas en la historia académica, en la consulta de estudiantes, en la actividad MATEF 88. Siguiendo con nuestro flujograma, luego del cierre de notas y paso a la historia, tenemos una actividad que es la NOT F61, que es la pantalla o la actividad de ajustes a la historia. Esta actividad permite realizar, digamos, modificaciones sobre notas que ya se encuentran en la historia. Este proceso o esta actividad viene o es generada por un proceso de solicitud y aprobación de la novedad de ajuste a la historia. En este momento vamos a ver puntualmente cómo se hace sobre la NOT F61 el proceso,
Y en la siguiente actividad vamos a ver cómo es el proceso de flujo de revisión y aprobación cuando un estudiante es el que hace la solicitud de un cambio de nota. Entonces, en la actividad, esto viene de la siguiente manera. Vamos a ver la actividad NOT F61. Muy bien, aquí seguimos en nuestra actividad NOT F61. Establecimos un pequeño filtro para ubicar a nuestro estudiante de ejemplo, que es Rodríguez Palacios Marcela del Pilar. Este estudiante, pues nosotros le hicimos el proceso anterior, que era el paso de notas a la historia, que lo estamos apreciando en este registro, que es el de paso de la historia, que tiene su nota del periodo de 4.25 según las calificaciones que le establecimos nosotros. Y en la parte inferior aparece, digamos, la asignatura, cómo se llama, aquí si el programa o esta asignatura tiene una asignatura equivalente, o por manejo de equivalencias de materias, cómo se llama la equivalencia. En este momento pues tenemos la misma asignatura, el periodo, el nivel cursado por el estudiante, el tipo de periodo. Este tipo de periodo es para indicar si el periodo es un periodo convencional, o sea, es un nivel o un semestre, o es un tipo de periodo especial, que es el tipo de periodo que se crea para ver cursos vacacionales. ¿Por qué se llama especial? Porque tiene unas condiciones de tiempo, o sea, dura menos, tiene unas condiciones de tarifa diferentes y una funcionalidad de comportamiento de nivel de fechas que se comporta de manera distinta. Entonces, por eso se debe establecer el tipo de periodo. Estamos viendo que el estudiante está activo, tiene un promedio acumulado en estas condiciones. Si canceló unidades, pues la historia nos lo dirá. Y si adicionó también, si se le chequea o se le tiene control de bajo rendimiento, aquí aparece. Y aquí en la pestaña de detalles aparecen las calificaciones que se le están estableciendo o que tenía el estudiante. Si se va a hacer un ajuste, pues, se ubica en la nota que se va a ajustar, se establece según la tabla de notas la nueva nota y se coloca si el docente o la persona encargada de este proceso establece una observación. Aquí vamos a colocar cambio de nota y de esta manera, digamos, se hace el ajuste de una nota que haya tenido el estudiante en su comportamiento, en su vida universitaria, pero ya dentro de la historia. Muy bien, el sistema, ¿qué seguimiento le va haciendo a este tema? El sistema lo que tiene que hacer a continuación es volver a recalcular las definitivas y recalcular, digamos, el promedio que ha tenido él y volver a recalcular los niveles, porque todas estas, digamos, estos cambios que se hacen sobre la historia hay que refrescarlos para que el estudiante pueda tener al día y de manera real su nivel, cómo va su pensum, cómo van sus acumulados, sus promedios, etcétera. Aquí abajo dice que el sistema controla la nota definitiva en cada asignatura por su respectivo periodo académico. Entonces aquí se hace el ajuste y de esta manera, digamos, tenemos cómo poder tener la nota o tener una alternativa para poder hacer un cambio o una revisión o una corrección de nota a los estudiantes. Este proceso se hace estudiante por estudiante y una vez que se culmine el periodo de estos ajustes, se debe realizar un refresque o una nueva producción de acumulados, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien, como parte del proceso, existe una metodología o una alternativa para los docentes que les permita poder ampliar sus fechas de ingreso de las notas. Es la actividad NOTEF 6 que estamos apreciando acá, y más o menos lo que hace la actividad es permitir realizar la ampliación de las fechas de las notas para poder correr o postergar la fecha. Es algo que se ha creado, o sea, esta actividad se crea porque en el mundo real en muchas ocasiones ocurre que las notas no se entregan en la fecha establecida o no se ha terminado de calificar o los docentes por tener su cúmulo de notas necesitan, digamos, una prórroga, entonces el sistema permite poder ampliar esas fechas
y esto es importante debido a que como el sistema restringe, el sistema cierra, el sistema tiene sus filtros cuando se están calificando las notas por sus fechas, entonces una ampliación de la fecha del sistema va a permitir no disparar o tener retenidos, digamos, la disparada de ciertos procesos internos, esperando a que los profesores pues puedan colocar sus fechas en sus notas en una fecha que fue postergada y que se estableció como regla de juego. Entonces, más o menos aquí en la plataforma llamamos la actividad NOTEF 06 y tenemos acá, digamos, todas las materias, las asignaturas, los pensum, los programas, y simplemente el usuario va a establecer para determinado pensum, para determinada asignatura, la condición de qué fechas de ampliación puede terminar. Entonces, acá, por ejemplo, si tenemos esta asignatura y queremos ampliarle las fechas, o tenemos todas estas asignaturas y a todas queremos cambiar las fechas, simplemente establecemos el filtro por programa y por código de pensum. Si necesitamos una sola asignatura, pues aquí ya colocamos en el filtro qué asignatura es la que se necesita ampliar de fechas y le colocamos en esta parte donde dice fecha de ampliación cuál es la fecha a la cual se requiere o se necesita establecer postergada para la recepción de la nota. Aquí vamos a seleccionar esta, así que digitarle por el docente. Una vez se ejecuta, se inicia el proceso se termina. Si no ha tenido inconvenientes, pues sale simplemente el anuncio de proceso terminado. Si ha tenido algún inconveniente, pues aparece en las trazas, como aparece en esta historia de trazas, si se ha actualizado la fecha y si ha tenido algún inconveniente, como por ejemplo que se ha puesto una fecha que esté por fuera, digamos, del periodo o algo así. Entonces el sistema hace ese tipo de validaciones. Bueno, aquí nuestro programa nos indica que los procedimientos que vienen a continuación son 3 actividades, que son la nota F70, 71 y 72, que permiten recalcular, una vez se han hecho los ajustes de las notas, hacer recálculo de promedio de semestre, promedio de cálculo de promedio acumulado y cálculo de nivel. Entonces, la actividad F70 nos permite, vamos a mirar acá, nos permite obtener, digamos, informes sobre todos los estudiantes del programa que escojamos en el total del semestre de promedio. Es decir, que una vez hayamos hecho todos estos ajustes, seleccionamos al cúmulo de estudiantes, ejecutamos el proceso y de esta manera el promedio semestral de los estudiantes va a quedar al día, va a quedar actualizado. Entonces aquí vamos a ejecutar nuestra actividad, nuestra F70. Podemos utilizar el promedio de todas las carreras o filtrar nuestra carrera de ejemplo. Simplemente filtrando nuestra carrera de ejemplo, él va a asumir y va a calcular los promedios y a incluir las notas nuevas de todos los estudiantes que pertenezcan a ese programa, como pertenece el de nuestro ejemplo. Aquí dice que esta actividad permite procesar y calcular los promedios semestrales obtenidos por los estudiantes después del respectivo cierre de calificaciones. Estos resultados se verán reflejados en la tabla de promedios semestrales de la institución. Esta actividad será utilizada en casos especiales, ya sea por migración de datos o cambio de notas, que es el ejemplo que nosotros tenemos. Entonces aquí simplemente se digita, se inicia el proceso y el proceso simplemente corre sus acumulados, pone todo al día. Estamos hablando de un solo estudiante, entonces lo hace de manera rápida y de esa manera culmina, digamos, el proceso de el cálculo del promedio semestral. El siguiente proceso es similar, pero ya tiene que ver con los promedios acumulados, que es el proceso NOTEF 71. Esto ya toma, digamos, no el promedio del semestre, sino el promedio de la carrera. Y también permite, ustedes podrán ver que es una actividad muy similar a la anterior, simplemente se selecciona el programa, se ejecuta el proceso
y él ya va a tomar, digamos, todos los acumulados por carrera, no por semestre, por nivel, sino todos los acumulados, y los va a actualizar. Aquí tenemos entonces la actividad F72, que es la que va a recalcular los niveles de todos los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Existe en la institución una política, y es que dependiendo del promedio acumulado, dependiendo de los créditos utilizados o dependiendo de ciertos asuntos, el estudiante va a quedar en un nivel para el siguiente periodo. Un nivel es un semestre o el nivel que tenga, digamos, de la carrera. Para establecer ese nivel con exactitud, dada, digamos, las notas que tenga el estudiante, me explico, notas que haya cursado, que haya perdido, que deba o que haya adelantado. Dadas esas condiciones, esos valores de notas, lo van a poner, dependiendo de los parámetros del reglamento, lo van a poner en un nivel, que puede ser el nivel del semestre de notas que deba, o el nivel de un semestre de notas que haya perdido, o el nivel de un semestre donde tenga más materias vistas, o donde tenga menos materias vistas. Eso sean las condiciones de programación académica, y entonces el estudiante va a quedar en un nivel dependiendo de esas condiciones. Si las condiciones tienen que ver con acumulado de notas, entonces hay que correr este proceso para que la condición se cumpla. Pues aquí estamos corriendo el proceso. El proceso culmina, simplemente se establece el periodo, la sede, el programa, y el sistema va a dejar al día, digamos, los valores de promedios y los valores de nivel para que el estudiante quede en el nivel que requiere el proceso de matrícula. Muy bien. De esta manera, digamos, el proceso de cálculo digamos, el proceso de notas culmina en su ciclo. Aquí importante, y dejar como recordación, revisar el proceso de parámetros, establecer que las condiciones de modelos o de procesos anteriores, como por ejemplo que tiene que existir alumnos matriculados, que tiene que existir materias programadas, ofertadas y con horario, son condiciones necesarias, desde luego necesarias, mas no suficientes para que este proceso se dé, porque hay que ejecutar todo lo que aparece aquí interiormente para que se tenga el resultado final, que son estudiantes con sus notas guardadas en la historia, consultables y que se pueden reportear y se pueden establecer en estadísticas, en calificaciones y en condiciones de mencionamientos de honor o algún tipo de condiciones que la entidad oferte en pro, digamos, del desarrollo educativo. Digo que captura guardar. ¿Cómo? Ahí estoy grabando todavía. Sí, Le ¿qué le digo, dice parar? le digo stop.